Bienvenidos al canal Mano Firme Corazón Desangrado. Tras su éxito la serie El Matarife, que logró más de 2 millones de reproducciones en tan solo 5 horas, después de su transmisión. La serie espera que para su segundo capítulo recaude más seguidores y más reproducciones, dando paso omiso a esto. Me pregunto en ¿qué pensará Diego Torres, que vino a dar el concierto de la esperanza cuando sucedió el atentado al Nogal, donde pagaron inocentes por pecadores? Porque Marta Lucía Ramírez dormía en ese club. Dejo enlace en la descripción. Trataré de explicar brevemente los personajes que nombraron en el primer capítulo de la serie El Matarife. Gonzalo Guillén. Nacimiento: 3 de julio de 1952, 67 años. Bogotá, Colombia. Nacionalidad: colombiana. Lengua materna: español. Información profesional. Ocupación: periodista investigador. Se dedica al periodismo desde 1975. Inició su carrera en El Tiempo, periódico colombiano. Fue la persona en llamar Matarife a El Innombrable. Desde hace 3 años enfrenta amenazas provenientes de Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko, quien en 2013 debió dejar la gobernación del departamento de La Guajira, Colombia, y hoy está condenado a 55 años de prisión por 3 homicidios de 131 que Gonzalo Guillén investigó, documentó, publicó y puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hace poco el periodista Gonzalo Guillén, quien destapó el escándalo de la ñeñe política, asegura que el expresidente Álvaro Uribe sabía que el Ñeñe Hernández era narcotraficante, aunque lo niegue públicamente. En el artículo resaltan frases como: Álvaro Uribe ha sido enfático en asegurar que él no conocía a José Guillermo Ñele Hernández y que tampoco tenía conocimiento de sus vínculos con el narcotráfico. A estas alturas, en lo que va del escándalo, no van a decir que sí sabían que era un narcotraficante. Uribe nunca ha dicho que sabía que Pablo Escobar era un narcotraficante o que Gacha era narcotraficante. Eso no lo va a reconocer, porque si lo reconoce se echa la soga al cuello. Pero el Ñele Hernández era un narco conocidísimo, del cual andaban detrás las autoridades de este país y las de Estados Unidos. Lo estaban chuzando, siguiendo sus bienes, que se los quitaron. Es muy raro que hayan matado al Ñeñe así como lo mataron, porque cuando lo matan uno de los investigadores me dijo: mataron a ese señor que yo le había dicho. ¿Qué va a pasar? Y me dijo: no sabemos si van a haber incautaciones, y las hubo. Lo que le quitaron vale más de 2 millones de pesos. Al Ñeñe lo mataron justo cuando afrontaba procesos por sus presuntos vínculos como testaferro del narcotraficante y contrabandista Marquitos Figueroa. Dejo en la descripción el enlace del artículo completo. Gonzalo Guillén ha sufrido graves amenazas, aunque ninguna confirmada por las autoridades, durante su carrera profesional, y debido a ello ha debido exiliarse en Estados Unidos, Perú, Ecuador y Argentina. Las amenazas más fuertes las recibió durante los 2 gobiernos consecutivos del presidente Álvaro Uribe Vélez, 2002, 2006 y 2006-2010, debido a graves denuncias que hizo sobre él. Fernando Londoño Hoyos nació en Manizales, el 27 de diciembre de 1944, es un abogado. Fue ministro de Interior y Justicia de 2002 a 2004 durante el primer periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe, 2002-2006. Ha sido encontrado culpable e inhabilitado para ejercer cargos públicos en 2 ocasiones por abuso de poder al favorecer económicamente los intereses del consorcio Recchi y por prevaricado contra un juez de ejecución de penas, 3 por 15 y 12 años, respectivamente, por la Procuraduría General de la Nación. Caso Invercolsa. Londoño presentó su carta de renuncia como ministro del Interior luego que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de 9.000 millones de pesos en mayo de 1997 para luego venderlas a un precio mayor del adquirido, haciéndose pasar como empleado de la empresa para obtener el beneficio de adquirir las acciones a un precio menor cuando la empresa fue puesta en venta. Invercolsa era una empresa de Ecopetrol que manejaba inversiones petroleras. Caso Recchi.
El 12 de noviembre de 2004 Fernando Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años ya que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, encontró que Londoño hizo uso indebido de su cargo como ministro del Interior y de Justicia al hacer gestiones que favorecieron los intereses del consorcio italiano Recci, del que había sido su apoderado judicial. En el fallo la Procuraduría concluyó que, el exministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del presidente. Dejo enlaces completos de estos conflictos en la descripción. Mancuso. Tras cumplir con su sentencia de 12 años en Estados Unidos por narcotráfico, el exjefe quedará en libertad el próximo 27 de marzo. Sumado a esto, Mancuso está pidiendo pista para ser incluido en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el tribunal que creó el acuerdo de paz con las FARC. ¿Será este el motivo por el que la derecha quiere acabar la JEP? ¿Por qué se encontraba este señor también en el Club El Nogal la noche anterior al atentado? Sus inicios en el paramilitarismo se remontan a 1992 cuando 3 guerrilleros del Ejército Popular de Liberación, EPL, trataron de extorsionarlo. Mancuso en ese entonces administraba las fincas ganaderas de la familia de su esposa y el cobro extorsivo a los hacendados y ganaderos de la región era una práctica común de las guerrillas para financiarse. Buscando impedir que volvieran a extorsionarlo, el Mono decidió seguir a los guerrilleros y cuando descubrió dónde se refugiaban dio las coordenadas a miembros del ejército que procedieron a hacerles una emboscada. Desde ahí empezó a colaborar como informante de la Brigada 11 del ejército. Para 1994, Mancuso ya era reconocido por enfrentarse a los guerrilleros de Córdoba, lo cual atrajo la atención de los hermanos Castaño, Fidel Carlos y Vicente, quienes eran jefes de un grupo paramilitar que operaba en la misma región. En ese año muere Fidel Castaño, y sus hermanos Carlos y Vicente, junto con Mancuso, crean las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU. Un año después fundaría la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada, Convivir, Nuevo Horizonte. Estas Convivir, eran para ese entonces legales y consistían en frentes de seguridad privados, de los hacendados para proteger sus tierras de la guerrilla. Esta figura, que revestía de legalidad el actuar paramilitar, y bajo el cual se cometieron muchos crímenes atroces, vieron su fin en 1997 cuando el Constitucional colombiano las eliminó. La gran mayoría de los directores de las Convivir, como Mancuso, terminaron integrando las AUC, una organización federada que agremió a las principales estructuras paramilitares que existían en Colombia para entonces. La Convivir de Mancuso, por ejemplo, primero pasó a llamarse Compañía Córdoba y luego con el surgimiento de las AUC pasó a ser el Bloque Córdoba, de dicha organización. Mancuso, se caracteriza por tener fuertes vínculos con el narcotráfico, ser abiertamente mafiosa y anticomunista. Además, por tener una vocación política clara, que buscaba la captura del Estado en el plano local y regional, pero también teniendo una proyección nacional. A ese matrimonio entre paramilitarismo y política se le llamó parapolítica, y llegó a ser tan fuerte que gracias al respaldo paramilitar estos tuvieron cuotas en consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones en todo el país, incluso llegaron a poner el 30% de los congresistas que integraron el Parlamento durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto explicaría el por qué él dormía en el Club El Nogal. Eso explica por qué, en medio de las conversaciones de paz en Santa Fe de Ralito, entre el gobierno Uribe y las AUC, Mancuso acudió ante el Congreso y tras un soberbio discurso donde reivindicaba el actuar criminal de su organización como un deber patriótico, recibió un atronador aplauso por parte de los congresistas que estaban en el recinto. La masacre de El Salao es quizá uno de los episodios más horribles e icónicos del conflicto colombiano, muestra de los niveles de barbarie. Lista en mano los paramilitares iban asesinando uno por uno a sus habitantes, buscando entre ellos guerrilleros o supuestos aliados. 62 víctimas dejaron en esa purga, sin distingo de hombres, mujeres o niños.
Los relatos más espeluznantes hablan de personas degolladas con cuyas cabezas jugaban fútbol en la cancha del pueblo. Caricatura.